Saludamos a todos en el amor de Jesucristo y en esta preciosa hora. Deseamos que esta palabra sea una grande bendición para su vida y para mi vida, que vamos a compartir en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 14, su versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos en esta preciosa hora a compartir la palabra de Dios bajo un tema: la poderosa mano del Señor nos sostendrá. La poderosa mano del Señor nos sostendrá. Dice la Biblia aquí que despedida la multitud, subió al monte de la parte. Vemos que Jesús había estado compartiendo con sus seguidores, trazándoles mensajes, enseñanzas, pero llegó el momento en que ya la multitud se fue. Pero vemos que Jesús se va a un lugar a orar aparte. Dice que cuando llegó la noche estaba allí solo, o sea, no estaban los apóstoles con él, no estaban los discípulos con él. Quizá los discípulos no estaban orando, pero Jesús estaba, ¿qué? Orando. Vemos que Jesús estaba orando allí solo. Importante entender que hay momentos, amada madre que me escucha, amado padre que me escucha, amado hijo, en los cuales es bueno que usted y yo, solos, busquemos la presencia de Dios. Solo nos acerquemos a Dios para comentar nuestros problemas, nuestra lucha, nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros anhelos, nuestros deseos. Él dice que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Dice que mientras Jesús está orando, los apóstoles están teniendo una situación difícil, una situación adversa, porque la barca está siendo azotada por las olas, están golpeando porque el viento era contrario. Quizá hoy para usted también ve que no le salen las cosas bien, ve que las cosas le salen al contrario, que las cosas no le funcionan, porque eso nos pasa a los seres humanos. Y más aquí cuando no se ora, más porque a veces no tenemos la disciplina de la oración. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Porque quizás le faltaba la oración y no tuvieron esa visión para reconocer que era el Señor. Dice: se turbaron, se confundieron. Un fantasma. Mire que cuando una vida se descuida de la oración, no puede ver al Señor, no puede ver la ayuda, no puede ver que hay un Dios que está pronto a socorrerle, que está pronto a ayudarle, a darle la mano. Pero sin embargo dice: se turbaron, un fantasma, y dieron voces de miedo. A veces el miedo es algo que está muy bien compartido. A veces el miedo se apodera de usted, se apodera de mí, de acuerdo a la circunstancia, a la situación que estemos viviendo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Qué circunstancia, qué problema, qué lucha quizá usted está pasando? A veces los diagnósticos de los médicos no son buenos, que un cáncer, que una diabetes, que toca amputar una parte de su cuerpo, que toca hacer un trasplante de un órgano en su cuerpo. ¿Cómo está su vida económica? Quizá usted está sin trabajo, quizá usted está sin empleo, quizá usted siente que se está hundiendo por las deudas, quizá no ha tenido para pagar el arriendo, quizá ha pasado momentos difíciles en su hogar para dar un vestido a sus hijos, para dar un alimento a sus hijos. ¿Qué situación está viviendo? Quizá sus vecinos, quizá le hayan levantado una calumnia, quizá
esté hundiéndose en problemas, en lucha, en dificultades, quizá la tristeza, un miedo, un temor, una incertidumbre, algo por el estilo. La Biblia dice que el Señor nos dice: tenga ánimo. ¿Sabe qué te dice hoy el Señor de acuerdo a esa situación que está pasando? Tenga ánimo. Cuando dice ten ánimo es porque el Señor te quiere ayudar. Es porque en medio de todo debemos animarnos, debemos de continuar la vida, debemos de luchar, debemos de saber que hay un Dios que nos quiere ayudar, que nos quiere bendecir, que nos quiere sacar de la situación, que es poderoso. Siempre debemos mirar a Dios más grande que el problema, porque Dios es más grande que el problema, pero a veces nosotros queremos ver más grande el problema que Dios. Es importante entender que hay que acudir a Dios, que hay que acudir al Señor. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos que algo que el Señor llama a Pedro, y Pedro de una manera sabia e inteligente toma la decisión de ir y de creer en el Señor, y empieza a caminar Pedro sobre las aguas. Esto nos enseña de que usted y yo debemos de, en medio de todo, caminar sobre el problema. El problema debe estar por debajo de nuestros pies, esa lucha, esa batalla, esa circunstancia quizá con sus hijos, esa batalla quizá porque quizá de pronto sus hijos estén en la droga, estén en el alcohol, estén quizá en algún grupo de pandillas, con compañeros que quizá no les traen una enseñanza buena, que no les orientan bien, y quizá esa es tu preocupación, madre o padre de familia que me escucha. Es importante entender que hay que venir a Jesús. Pedro vino a Jesús, Pedro empezó a andar sobre el mar, bendito sea Dios, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Algo que podemos darnos de cuenta acá es que Pedro quita la mirada del Señor unos instantes. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, dice que Él se puso a ver fue el fuerte viento. Es importante que usted no miremos el problema, no miremos la lucha, no nos concentremos, no le dediquemos tanta mente al problema, a la batalla, a la circunstancia difícil, sino continuemos con la mirada en Jesús, porque Él nos puede ayudar, porque Él es un proveedor por excelencia, Él es el dueño del oro y de la plata. Él puede bendecirte a usted, Él te puede sorprender en esta misma hora, Él puede enviar a alguien a tu casa, allá donde estás tú, para que te dé una victoria, para demostrar su santo y divino poder. El problema de Pedro fue que dice: al ver el fuerte viento, él enfocó su mirada, retiró su mirada a un momento del Señor, cuando la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. No podemos retirar la mirada del Señor, porque cuando retiramos la mirada del Señor empieza a haber miedo. No voy a salir de esta situación, no me voy a hundir, no, esta situación hasta aquí llegué yo. Gloria al Señor. Hay momentos en los cuales hasta donde llega la ciencia, hasta donde llega la fuerza humana, hasta donde llega el poder humano, hasta donde llega la sabiduría o el conocimiento humano, hay un límite, pero para Dios no hay límite. Dios es poderoso para proveer. Mire que el pueblo de Israel estaba en el desierto, y allí en el desierto Dios les proveyó maná del cielo, Dios les proveyó codornices del cielo. Mire que cuando antes de eso, que el pueblo estaba acorralado frente al mar, y Faraón los estaba persiguiendo, estaba acorralado por todos lados, pero mire que Dios les dio una salida. Dios permitió que el mar se abriera y les dio la salida, aunque ellos se sentían acorralados, aunque ellos creían que ya no había salida, que ya no había solución. Usted puede pensar que ya no hay solución para tu problema, que su lucha, que ya no hay una respuesta, pero pueda que usted no vea la respuesta humana, no vea la solución humana, pero hay un Dios todopoderoso que quiere darte la salida, que quiere darte la mano, como lo hizo aquí con Pedro. Dice la Biblia: comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mire que algo importante, cuando usted se siente en esa situación, clame a Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, es importante entender que usted allá donde está, en su casa, en su oficina, en su trabajo, en el carro, en el colegio, en la escuela, en el campo, allá usted puede invocar a Dios y decir como dijo Pedro: Señor, sálvame. Él vio que se estaba hundiendo, pero él gritó, él pidió una voz de auxilio, pidió una voz de socorro y la pidió al Dios eterno. Porque es que a veces los seres humanos no nos pueden dar la mano, no nos pueden ayudar. Ellos lo que hacen es juzgarnos, lo que hacen es acusarnos, lo que hacen es tildarnos, lo que hacen es señalarnos.
pero mire que ahí de pronto quizás los apóstoles hubieron podido decirle a Pedro, eso le pasa por afanado, eso le pasa por lanzado. ¿Quién le mandó? Mire cómo nosotros no nos salimos de la barca. Pero mire que Dios premia aún los intentos de acercarse a Jesús, los intentos de invocarlo. Él caminó bien, pero comenzó a hundirse. Pero a veces nosotros también cuando comenzamos a hundirnos, a veces viene la crítica de la misma esposa, del mismo esposo, de los que tenemos a nuestro lado, de nuestros vecinos. No puede, ese no va a salir de esa, ese ya se hundió, ese ya se murió, ese ya terminó ahí. No, mentira del diablo. El Señor, si usted está fracasando en su empresa, en su trabajo, el Señor te puede levantar. El Señor es poderoso, solamente invócalo. Lo rete y le motivo. Invoque a Dios, haga lo que hizo Pedro. Y el Señor también extenderá su mano para ayudarle. Dice que él comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él oró a Dios, él clamó a Dios y pidió, Señor, sálvame. Es lo que podemos hacer. Señor, salva a mis hijos, salva mi matrimonio. Quizás su matrimonio esté en crisis. Señor, salva mi matrimonio. Dígale esposa o esposo, dígale, Señor, salva mi matrimonio. Señor, salva a mis hijos que están en malas andanzas. Señor, salva mi hogar, salva mi familia, sálvame en esta situación. Señor, sáname, Señor, hazme libre, Señor, provéeme. Dice, Señor, sálvame. Qué inteligente Pedro, que no le dijo a los apóstoles que estaban ahí en la barca, no le dijo, apóstoles, hermanos, amigos, sálvame, sino le dijo al Señor, Señor, sálvame. Fue inteligente porque acudió al Señor. Pero dice la Biblia, al momento Jesús extendió la mano. Oiga, al momento, no se demoró el Señor, inmediatamente, porque Él vio que Él comenzó a hundirse y que el mar se lo estaba tragando, digámoslo así, lo estaba devorando. En la situación, Él sabe llegar en su tiempo, Él llegó en el momento preciso, llegó en el momento adecuado. Quiero decirle que Dios hoy, esta palabra ha permitido que yo la comparta porque Dios quiere ayudarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere salvarte a ti, Dios me quiere salvar a mí. Él es poderoso, solamente confía en Él, solamente invóquelo, busque un cuarto, busque un lugar y vaya y bótese de rodillas y clame a Dios y usted verá la recompensa de Dios, porque Dios, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dice, lo que lo salvó a Pedro fue que dijo, ¿qué hizo? Invocó a Dios, invocó a Dios. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, Señor, sálvame. Dice, y al momento Jesús extendió la mano, dice, y asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso les decía que el tema es, la poderosa mano del Señor nos sostendrá. Clame a Dios, clamemos al Señor en los momentos difíciles, en las situaciones adversas. Cuando veamos que nos estemos hundiendo, digámosle, Señor, sálvame. Hoy voy a hacer una oración y le voy a pedir al Señor que te ayude y que te salve, y usted allá a la distancia, ore conmigo y se presente su lucha, presente su problema y el Señor nos va a salvar, el Señor nos va a ayudar. Amado Padre Celestial que estás en gloria, en esta hora, Señor, de gloria, mira a mi hermano, mira a mis amigos que en esta hora escuchan este mensaje y que quizás sienten que se están hundiendo por una situación adversa, por una situación difícil, por un problema, Señor, que los hunde, que están quizás desanimados, tristes, acongojados, con luchas, con problemas, con necesidades, con enfermedades, quizás ese matrimonio, esa esposa, quizás ese esposo, quizás ese diagnóstico de medicina, pero en esta hora, Señor, mira ya que mi hermano allá a la distancia clama, mi amigo allá a la distancia también ora conmigo, Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora pedimos, Señor, yo pido, Señor, salva a mi hermano, salva a mi amigo de esa situación, salva a mi amigo de ese problema, ayúdalo en el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor, como la extendiste con Pedro, Dios mío, Señor, y sálvale de esa situación, y sálvale de esa lucha, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bendito sea Dios para siempre. Dios les continúe bendiciendo.